Si queréis, este mini bloque en realidad va a durar menos de lo que dura el bloque en Ucrania, pero básicamente algunas pequeñas encuestas que hemos estado recopilando en los últimos días sobre algunas de las elecciones, algunos de los comicios que tenemos por delante en este año 2024 en América Latina. Que tenemos varias, más incluso de las que aparecen aquí. Por ejemplo, tenemos elecciones en República Dominicana, que no aparecen en ninguna de las encuestas que vamos a compartir hoy. Tenemos también elecciones en Uruguay, que van a ser a finales de este año, donde, aunque no tenemos ninguna, ya anticipo, no tenemos ninguna porque queda todavía bastante, prácticamente todo el año, pero ya puedo anticipar que el Frente Amplio, en su momento de Pepe Mujica, está bastante adelantado en esas encuestas, incluso en el escenario de una coalición de la práctica totalidad del resto de bloques, pero de quien sí tenemos encuestas es básicamente, ahora mismo para el directo de hoy, de 3 países: México, El Salvador y Panamá, que son unas elecciones que tenemos relativamente cerca, sobre todo las de El Salvador. Ahora iremos con ellas, pero por ahora, bueno, ahí podéis ver, ¿no? Esta encuesta para México, estas elecciones, si no recuerdo mal, en junio, elecciones presidenciales. Sabéis que en México son sexenios, es decir, las legislaturas, los gobiernos de los distintos presidentes duran 6 años. López Obrador termina su mandato en este 2024, no se presenta a la reelección, pero su enorme popularidad y la popularidad en general del partido Morena, de ese bloque, de ese espacio donde confluye lo que se venía a llamar la transformación, la cuarta transformación, está muy adelantado en las encuestas por esa popularidad. No se presenta, como digo, López Obrador, deja, digamos, la política pública, los cargos públicos, los cargos de representación pública, sino que el bloque presenta a Claudia Sheinbaum, que viene a ser un poquito una, no sé si podríamos decir una sucesora de AMLO, una de las, dentro del bloque, dentro del espacio, una de las figuras más cercanas a Andrés Manuel López Obrador. Y ahí tenéis, ¿no?, el nivel de popularidad, el nivel de intención de voto de Claudia Sheinbaum. Os contamos aquí hace tiempo que Morena reventó el sistema político mexicano, históricamente dominado por el PRI y con otros partidos como el PRD un poco como oposición, con cierta similitud ideológica en muchos aspectos, y Morena rompió todo. Y esa candidata, Xochitl Gálvez, que veis ahí, un poco es la coalición de los grandes partidos históricos mexicanos, del PRI, del PRD y del PAN, los 3 juntos. Fijaos lo que estamos hablando, ¿no? El PRI, que me acuerdo cuando hacía la carrera de ciencia política, se enseñaba en España como un caso de un partido hegemónico total, ¿no?, de una democracia no competitiva. Es decir, esos países que, aunque son democracias formalmente, la hegemonía histórica de un partido los convierte en democracias no competitivas. Bueno, ese era el caso de México con el PRI, hasta que en 2018, Morena gana las elecciones a través de Andrés Manuel López Obrador, y hasta el día de hoy, fijaos, el bloque que engloba no solo al PRI, sino también al PRD y el PAN, ni siquiera alcanza el 40% en ninguna, o en prácticamente ninguna de las elecciones, ninguna de las encuestas que estamos viendo, sino que Morena, este partido que ubica desde bloques o espacios políticos de lo que es la izquierda antiimperialista, latinoamericanista, desarrollista y progresista latinoamericana, hasta incluso sectores más del centro industrialista o del centro progresista, un sector un poco amplio, pues saca, como veis, más del 60% por ahora en la mayoría de las encuestas. Así que lo más probable es que el gobierno de Morena continúe y Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de México. De momento esto es lo que tenemos. Vamos a ir actualizándolo cada tantas semanas, cada tantos directos, porque son unas elecciones importantes, porque México evidentemente es un país importante en el continente, por muchas de las cuestiones que analizamos aquí desde muchos ámbitos, pero en lo que respecta a la competitividad, pues por ahora no son unas elecciones que nos vayan a requerir darle un especial seguimiento, no por nada. Como digo, insisto, el país tiene una enorme importancia, pero la continuidad del gobierno o del oficialismo está tan relativamente asegurada que no tenemos mucho más que comentar. Gracias, ahí ya nos comentaba bastantes cosas Village. Pues te insisto, aquí en España, o al menos cuando yo estudié la carrera en ciencia política, y no hace tanto además, el PRI, bueno, era estudiado de hecho, ¿no?, como un caso paradigmático. Y fíjate, terminé la carrera en el año 2019, si no me equivoco, y un año antes en realidad, o sea, este tema lo di en 2017, me parece que lo estudié, y fíjate, en 2018 se acabó eso. Fíjate qué rápido cambian algunas cuestiones en política internacional. ¿Qué más tenemos? No sé si tenemos alguna pregunta, Pablo. Tengo otras encuestas que he estado recopilando, como digo, de otros países que son importantes, que hay que
seguirlos de cerca. Son varios, bastantes los países que van a elecciones este año en América Latina, pero para hoy iba a comentar más que nada Panamá y El Salvador. No sé si hay alguna pregunta que veas por ahí con respecto a México. Sí, nos preguntan dos, nos dice Medulio que cuántas subs hacen falta para que la noche del 18 de febrero hagáis un seguimiento de las elecciones gallegas. ¡Uf! Muchísimas. Unas cuantas. No por demérito de Galicia como identidad o como espacio geográfico o como entidad cultural o nacional, si se quiere, sino más bien por, bueno, convengamos que no son unas elecciones particularmente determinantes para la política internacional, ¿no? Sí. Vamos a decirlo así. A título personal las vamos a seguir, debo decir. Yo las voy a seguir bastante, de hecho, pero no sé si tanto aquí en Descifro. Dos preguntas de México. Claudia es del partido de Obrador y los colores de las barras es que son coaliciones. No, los colores de la barra generalmente de América Elects no tiene tanto que ver muchas veces con los partidos, sino simplemente con adscripciones ideológicas, tal como las define América Elects. O sea, no le deis mucha importancia al tema de los colores. Y sí, Claudia Sheinbaum es la continuidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, básicamente. No quiere seguir Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en un principio no va a ser una, por ejemplo, como lo de Lenín Moreno con Rafael Correa. Sería enormemente sorprendente. O sea, dentro de que es el mismo partido, Claudia Sheinbaum es de la línea de López Obrador, López Obradorista, por así decirlo. Así que en un principio eso va a seguir así. Bueno, tenemos aquí segunda encuesta que quería traer hoy, El Salvador. Bueno, la verdad que sobran las palabras, ¿no? Con esta encuesta. El tema de El Salvador aquí lo hemos comentado hace mucho tiempo. Bukele como caso de estudio. Complicado, para Bukele. Sí, luce una elección y además debo decir que no es la encuesta más optimista para Bukele. O sea, he cogido una encuesta relativamente optimista para la oposición, porque las hay por encima del 93-94%. Dame un segundo, o sea, que ahora vuelvo también. Voy a quitar aquí a Pablo, por si acaso, respetando su intimidad. ¿Estás de vuelta? Vale. Bueno, lo del Salvador lo hemos comentado... No, porque es muy pesado, tío. Tu gato a veces me da miedo cuando parece que se va a tirar por una ventana. A mí me da un poquito de angustia, Pablo. Ya. Hay que controlarlo más. Arreglado. Bueno, estaba diciendo. Aquí hemos comentado mucho el caso de El Salvador. Bukele no solo es importante por la cuestión nacional de El Salvador, que por supuesto lo es, porque otro que ha reventado el sistema político salvadoreño, que había estado durante mucho tiempo definido por esa oposición entre el FMLN y Arena, ¿no? Un poco la izquierda y el centro derecha, por así decirlo, y Nayib Bukele, que muchos se animan, me incluyo, a encuadrarlo en la nueva ola de derechas radicales latinoamericanas, por muchas cuestiones, por la impugnación del sistema político tradicional, por la relación muy tensa con la institucionalidad democrática, por el aspecto comunicativo, por la permanente alusión al punitivismo, por poner en duda permanentemente instituciones internacionales como la propia ONU, que son características que comparten Bolsonaro, Milei, Kast, bueno, muchos de los, López Aliaga, muchos de los representantes, Eduardo Verástegui, de la derecha radical latinoamericana. Y es curioso cómo Bukele ha abierto muchísimas puertas de discursos de lo que se puede decir en América Latina, y sobre todo comunicativamente ha sido un faro en el cual se han inspirado muchísimo, como digo, figuras como Milei. De hecho, la victoria de Milei en Argentina no se entiende sin la intensiva campaña de comunicación en YouTube, en Instagram, a través de shorts, de reels, del equipo de campaña de Javier Milei, de La Libertad Avanza, que copia directamente la estrategia de Nayib Bukele, ¿no? Entonces, como digo, es importante esta elección porque consolida y porque convierte a Bukele, legitima a Bukele como quizá no el líder más importante de las nuevas derechas radicales latinoamericanas, porque su país no lo es, pero sí como el líder con mayor capacidad de agregación nacional y como el principal referente o el referente de mayor consenso. No hay nadie, no hay ni un militante, no hay ni un candidato, no hay nadie en la derecha radical latinoamericana que no tenga a Bukele como un referente. Y eso lo vamos a ver. Vamos a profundizar el lunes, porque el lunes ya tendremos los resultados en la mano. Sabremos si ha ganado con un 80, con un 85, con un 95, con un 90, y podremos analizar mucho más en profundidad. Yo intentaré, de hecho, traer algunas cuestiones audiovisuales que me parecen muy interesantes de
de Bukele, sobre todo la comunicación. En ese sentido yo creo que es fundamental para entenderlo. Tengo un artículo en Descifra sobre las nuevas derechas radicales latinoamericanas y profundizo bastante en la comunicación de Bukele y en cómo ha influido a otros dirigentes. Pero bueno, esto es lo que tenemos de El Salvador. Como digo, yo en lo personal, en una democracia relativamente consolidada, a pesar de las denuncias por violaciones de derechos humanos del gobierno de Bukele, pero al menos en lo electoral parece que no hay mucho que impugnar. O sea, Bukele va a ganar la elección así porque la va a ganar así, porque tiene estos niveles de popularidad. Yo nunca había visto nada así, tengo que decirlo. Desde que sigo hace ya bastante tiempo elecciones en América Latina, yo no había visto algo así. Un fenómeno como el de Bukele, con este nivel con esta capacidad electoral, yo nunca lo había vivido, nunca. Encima en un partido nuevo, como son Nuevas Ideas, viniendo el del FMLN. Bueno, Pablo, no sé si alguna pregunta. Dos. ¿Por qué el FML se ha pegado tal batacazo? Estaban antes de Bukele, ¿no? Y luego nos preguntan sobre dónde se ubica ideológicamente Bukele, porque dice, pero Bukele es de derechas, porque hace años dijo, entiendo que no lo dijo él, que se dijo que su modelo era el de Pablo Iglesias y Podemos. Lo dudo. A ver, el FMLN junto a Arena ha sido el partido tradicional de las últimas décadas de El Salvador, y es cierto que durante sus gobiernos, pues cuestiones como las de la seguridad, el narcotráfico, cuestiones económicas, no se han solucionado en El Salvador, o eso al menos es lo que percibe la gente, que es en última instancia lo que tiene operatividad electoral. Y con respecto a Bukele, a ver, si nos basamos exclusivamente en lo que los dirigentes digan de sí mismos, es imposible hacer categorías políticas. A nosotros no nos gustan las categorías izquierda-derecha, por lo general en Descifra, ¿eh? Por eso siempre tratamos de matizarlas, ¿no? Pero nosotros aquí hace un tiempo que venimos hablando, Pablo, por ejemplo, lo plantea en Europa, y yo lo he desarrollado también bastante en América Latina, del auge de algo que, para que se entienda, hemos venido a llamar nueva derecha radical. Nuevas derechas, en plural, radicales en América Latina. Y nosotros ubicamos ahí a Nayib Bukele a pesar de lo que él diga. ¿Por qué? Las distintas derechas radicales latinoamericanas tienen diferencias en algunos aspectos, y uno de ellos es la economía. Bukele, por supuesto, no es socialista, no es marxista, no es estatista, pero tampoco es Javier Milei, no es anarcocapitalista. En términos económicos, es un dirigente tendente a las políticas socioliberales, relativamente populista en sus medidas económicas, de exagerar los centros sociales y demás, pero que en realidad en lo económico, más allá de, digamos, la campaña que hizo con la cuestión de las criptomonedas, tampoco ha traído nada particularmente novedoso. Es decir, no es Javier Milei, ni es tampoco, por supuesto, un dirigente del socialismo del siglo XXI, ni de la industrialización de El Salvador. Entonces, en ese sentido, lo económico no es tan importante para definir a Bukele. Es más importante la cuestión que sí comparten todos los dirigentes de las nuevas derechas radicales latinoamericanas, que por eso los metemos en esa categoría que, como digo, usamos fundamentalmente nosotros, que son el punitivismo, todos lo comparten, es decir, la lógica de... no lo estoy valorando, solo estoy definiéndolo, la lógica de hablar de la inseguridad en los países como un problema que se debe resolver a través de lo que ellos denominan la mano dura, y a través de lo que de lo que viene a ser la represión. Bueno, ya sabéis, la solución de las cuestiones de seguridad, no a través de la solución de cuestiones sociales y económicas, sino a través de la solución de el infractor en sí mismo, y además de la publicitación de ese punitivismo, ¿no? De presumir y de exponer a estas figuras, a estos delincuentes o presuntos delincuentes, y violentarlos en determinados ámbitos, del ámbito de la dignidad, en el ámbito físico, tal. Insisto, no lo estoy valorándolo, solo estoy describiendo lo que efectivamente comparten todos estos dirigentes, porque Milei lo compartió en campaña, Kast lo ha repetido infinitamente en Chile, Bolsonaro lo ha repetido infinitamente en Brasil, Bukele lo ha repetido en El Salvador, de hecho él es el que le da un poco de la forma comunicativa, López Aliaga también lo repite, Verástegui lo repite, bueno, también comparten la comunicación fundamentalmente digital, todos ellos, intensas campañas digitales, comparten también la difusión de fake news, y esto es muy fácilmente constatable, o sea, la fake news es una herramienta permanentemente utilizada por las nuevas derechas radicales latinoamericanas, que, como digo, es el término que usamos para estos dirigentes, en los que, como digo, estamos metiendo
fundamentalmente a Kast, a Milei, a Bolsonaro, a López Aliaga, a Nayib Bukele y a Verástegui. No sé si me estoy dejando a alguien, seguramente sí, pero bueno, para que se entienda. Y que por supuesto todos ellos beben mucho de Donald Trump, por cierto. También comparten la crítica generalizada a las instituciones internacionales o supraestatales en determinados con determinados focos. Bukele pone mucho el foco en las Naciones Unidas, Bolsonaro ponía mucho el foco en la Organización Mundial de la Salud, Milei, por ejemplo, pone el foco en esa idea de la Agenda 2030, que aunque no sea exactamente una institución, es percibida por estos sectores como tal, y esto me da pie también a plantear otra de las cuestiones que suelen compartir las nuevas derechas radicales, que es la tendencia a los discursos conspiracionistas, conspiranoicos, y anticientíficos en muchos casos. Milei, por ejemplo, con las vacunas, Bolsonaro también durante la pandemia. Bueno, la retórica, insistente retórica en eso que han venido a denominar la Agenda 2030, como si fuese un ente, y además con la reiteración de esta cuestión de lo anti-woke, que también no deja de ser una cuestión retórica, ¿no? Porque no es más que eso. Bueno, esas son algunas de las características que comparten. Tengo el artículo en la página web por si queréis echarle un vistazo a quienes tengáis suscripción ahí en la página. Yo creo que es interesante y va a posibilitar un poquito más que entendáis al menos qué es lo que nosotros, humildemente, definimos como nueva derecha radical, más que nada para crear una nueva categoría analítica que pensamos que es interesante para definir estos nuevos dirigentes latinoamericanos que en algunos casos incluso están accediendo al poder ejecutivo de sus países democráticamente, eso sí, y que hay que ponerlos en común porque representan una ola similar, porque se oponen a los mismos enemigos, que son enemigos de clase, en primer lugar, que son enemigos ideológicos en segundo lugar, y que en algunos casos ya son enemigos identitarios, si se quiere, o nacionales. Bueno, lo dejo ahí. Esa es un poco la definición. La podemos profundizar el lunes si queréis. Es un debate que todavía está fraguándose porque todavía es un fenómeno en curso, pero creo que es interesante que le pongamos un nombre común porque comparten, además que adscriben a ellos mismos, se reconocen como miembros de una misma cosa. No lo llaman así, no lo definen como somos la nueva derecha radical, pero ellos sí se reconocen como un bloque ideológico separado de los otros bloques de la derecha latinoamericana, pero coherente entre ellos, a pesar de sus discrepancias en algunos aspectos. Por eso hablamos también de bloque. No sé, Pablo, si hay alguna pregunta antes de pasar a la última ya de las encuestas. No sé tampoco si ha quedado claro lo que quería exponer. Sé que es un tema todavía, todos los temas que están en definición ahora mismo son complejos, pero... Pues que yo te la lanzo y tú la controlas como puedas. ¿Creen que si gobernara otro partido volverían las maras? Mira, no voy a animarme a responder a eso porque teniendo a dos excelentes analistas en materia de seguridad y de lucha contra el narcotráfico en América Latina, como son José y Alex Santos, no merece la pena que lo responda yo, que no es mi campo. Tenemos directos con ellos en los que han hablado largo y tendido de Bukele y es probable que estén también el lunes para hablar de él. Y ahí esa pregunta guárdatela, que el lunes seguro que te la pueden responder con mucha mejor claridad de lo que lo podría hacer yo. Vale, pues Pablo, si no hay más, paso a la última encuesta. Dale, que yo quiero cenar. Venga, vamos con esa última, que aquí sí que a muchos puede que os pille un poquito por sorpresa, porque convengamos que no es un país que suele seguirse mucho. Nosotros, por supuesto, sí, y aquí viene, no es promo en realidad, es más bien es presumir de proyecto, porque nosotros, mientras muchísimos otros medios, por supuesto, ni estaban ni se les esperaba, y no quiero decir nombres, pero bueno, ni estaban ni se les esperaba cuando las protestas por la minería o por el contrato minero en Panamá, nosotros estábamos aquí contándoos las protestas contra el contrato minero efectivamente en Panamá. Y ahí ya os decíamos que se daban en el marco en un contexto electoral en el que el PRD tenía serias dificultades de revalidar, y en el momento de aquellas protestas que finalmente fueron fructíferas, eso solo iba a empeorar todavía más las capacidades electorales del oficialismo en Panamá y abrir todavía más la puerta a que Ricardo Martinelli, se haga con la presidencia una vez más. Ricardo Martinelli, a algunos os sonará, fue presidente de Panamá,
No sé exactamente los años, pero bueno, en la segunda década de este siglo, o sea, no hace mucho, pues entiendo que entre 2000, no quiero decir un número, pero bueno, en la segunda década de este siglo, pésimas relaciones con actores como Venezuela, un magnate, un empresario magnate, no es una categorización moral, sino una descripción económica, es dueño principal, accionista principal de varias empresas, entre ellas del principal conglomerado de supermercados de Panamá, para que nos hagamos una idea, además de ser accionista en DirecTV y en otras entidades. Es básicamente un magnate. De hecho, para que nos hagamos una idea, cuando Trump gana las elecciones en 2016, Martinelli ya gobernaba en Panamá y en la prensa panameña se llamaba a Trump el Martinelli estadounidense. Para que nos hagamos una idea de quién es Ricardo Martinelli. Bueno, pues las encuestas le dan esto, más de un 50%. Martinelli va a ser el próximo presidente de Panamá, salvo que la justicia lo impida, porque está condenado por lavado de dinero, pero por una cuestión de los tiempos de la justicia electoral es probable, bastante probable, que las elecciones sucedan antes, que si no me equivoco son en tiro triple, en abril, no estoy seguro exactamente cuándo eran. Mayo, nos han dicho los comentarios ¿mayo? de mayo. Vale, casi. Es posible que esas elecciones de mayo ocurran antes de lo que por tiempos judiciales o por tiempos de la justicia electoral debería llegar la inhabilitación de Martinelli por esa condena de lavado de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Una vez gane las elecciones, adquiere automáticamente la inmunidad y será presidente de Panamá. Será muy interesante verlo. Es una figura, por ejemplo, que ha elogiado intensamente, él es hijo de inmigrantes italianos, y ha elogiado intensamente, por ejemplo, a Giorgia Meloni. Para que nos hagamos un poquito a la idea, es un dirigente, su partido Realizando Metas, se llama Realizando Metas para que sea RM, las siglas de Ricardo Martinelli, porque es un partido además tremendamente personalista, que esa es otra de las características, por cierto, de la derecha radical latinoamericana, donde también podríamos meter a Martinelli, pero no tanto nueva derecha radical latinoamericana, porque Martinelli existe antes de que Bukele, Milei, Bolsonaro siquiera soñasen con ser presidentes de sus respectivos países, ¿no? Pero bueno, esta figura volverá a ser presidente de Panamá y va a ser interesante los movimientos que haga en términos diplomáticos, porque insisto, Venezuela, si yo no recuerdo mal, ya con Nicolás Maduro llegó a romper relaciones diplomáticas con Panamá por declaraciones del presidente Martinelli, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto tensaba las relaciones con otros estados latinoamericanos el presidente Martinelli. Bueno, como digo, es muy posible que gane las elecciones, bastante posible, altamente probable. El PRD ya venía mal. Es cierto que podía llegar a competirle en las elecciones a través del actual vicepresidente. Eso es lo que marcaban las encuestas en octubre, en noviembre, que estaban pues Martinelli en un 40 y el partido del oficialismo en un 30, pero las movilizaciones contra la minería y la respuesta del gobierno, contra el contrato minero y la respuesta del gobierno, que además encima después tuvo que ceder, recordad aquellas protestas contra la minera canadiense, que las tenemos explicado en hilo en Twitter, tenemos directos resubidos en YouTube, terminaron de desgastar al oficialismo. Así que tendríamos más encuestas, tendríamos más países que tratar, lo haremos en próximos directos, porque este año en América Latina hay bastantes elecciones, como todos los años en realidad, pero de estos 3 países que hemos puesto encima de la mesa, conclusiones así muy rápidas. Nayib Bukele va a ganar este domingo, va a arrasar, va a ser una victoria histórica, absolutamente histórica, va a seguir moviendo el amperímetro ideológico en América Latina, reforzando enormemente el bloque de las nuevas derechas radicales latinoamericanas. Martinelli es muy posible, altamente probable, que efectivamente gane las elecciones en Panamá y recupere tantos años después la presidencia del país, este magnate, insistimos, esta persona por la cual la prensa panameña llamaba a Trump el Martinelli estadounidense. Y en México, Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, va a seguir gobernando a través de Claudia Sheinbaum. Así que 3 elecciones relativamente definidas, con candidatos bastante fuertes en países relativamente importantes, ¿no? Sobre todo México, El Salvador importante por lo que representa a nivel ideológico, y Panamá relevante por los movimientos diplomáticos que podría hacer un nuevo gobierno de Martinelli, por ejemplo, en un contexto en el que también debería haber elecciones en Venezuela a finales de este año. Entonces, vamos a ver cómo juega ahí sus cartas ese hipotético gobierno de Ricardo Martinelli. Nada, Pablo, no sé si hay alguna pregunta, algo que comentar. Yo creo que el resumen Nada, que son ha sido justo útil. las elecciones son el 5 de mayo, nos lo dice Village,
Nos piden que enseñe al gato. El gato. Perfecto. Anaranjado, los peores. Sí, está un poco loco, pero es muy majete. Y luego nos preguntan no sobre Panamá, nos preguntan que si habrá elecciones en Haití este año. No, la verdad es que no lo sé. Sé que hay en República Dominicana que va a continuar el oficialismo en un principio. En Haití no lo sé, no estoy seguro. Si me dais un momento lo compruebo. A ver. Sí, hay elecciones presidenciales en Haití, efectivamente. Tendremos que llamar a nuestro compañero Antonio Pinto para que venga a contarnos un poquito. Pero sí, lo que pasa es que no están definidas. Por eso no las teníamos controladas. No se sabe fecha. En un principio. Son de esos comicios que serán en un principio. Teníamos la lista, de hecho, de... Yo había encontrado una lista de todas las elecciones este año en todo el mundo. Eran unas cuantas.